en el libro de los Romanos, en el capítulo 8. Romanos capítulo 8. Bien, y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8 del 1 al 11. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Que el Señor añada una rica bendición a la lectura de su palabra. Oramos al Señor. Padre eterno, lleno de amor, de misericordia, gracias por darnos este momento, Señor, en que tenemos de su palabra, de ser exhortada, Señor. Permite, Señor, que me des muchas gracias, Señor, en esta noche. Tu misericordia ya esté en mi mente, en mi corazón, en todo mi ser, Señor. Que tu palabra pueda correr, Señor, como un río de agua viva, Señor, en los corazones necesitados de esta noche. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, para poder, Dios mío, atesorar lo que tú nos vas a dar y guardarlo en lo más profundo de nuestro corazón y con tu ayuda ponerlo por obra. Señor, se lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. ¿Me puede convidar un poquito de agua? Me dio sed. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Bueno, esta es la continuación de lo que el Señor nos habló, de esta serie de los Romanos. Y como todos recordarán, la última predicación, que éramos muy buenos, que estamos listos ya. Que el Señor nos ayude. Voy a tomar un poquito de agua antes de...
Bien, mis hermanos, como vemos en el capítulo 7 al final, donde el apóstol hace esta declaración y decía: miserable de mí, ¿quién me librará? Y esto, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esto es para todos nosotros, para todos. Y porque a causa de esta naturaleza que ya conocemos, heredada por Adán, y nos trajo la muerte. Y fuimos engendrados en pecado. Increíble que para el hombre que no entienda, ¿cómo puede un niño estar en el vientre y ser un pecador? Es difícil, ¿cierto? Pero el niño que nace ya viene contaminado. Y ante los ojos de Dios es un pecador. Aunque no haya hecho nada, pero venimos con esa enfermedad. Y eso no se los va a quitar, como decía nuestro hermano, hasta que lleguemos a aquel lugar. Bendito sea el Señor. Pero lo grande, que el apóstol, aunque siente esa, yo con mi mente me deleito en las cosas de Dios, pero veo otra ley que me aguijonea ahí. Bendito sea el Señor. Pero llegamos a este capítulo 8, que nos da esperanza y nos da seguridad por el hecho de haber sido justificado por la fe en el Señor Jesucristo. Que no hay nada para los hijos de Dios que pueda hacerle daño o que lo pueda condenar, más bien dicho. No hay nada que lo pueda condenar. Bendito sea el Señor. Yo me acordaba el otro día que antiguamente, porque uno iba a estar por allá, iba a estar por allá, iba a hacer esto, hacer este otro, ya se acabó. Íbamos a estar condenados si los pillara el Señor por allá. Bendito sea el Señor. Como jugando con... Pero aquí nosotros vemos en esta su palabra que no hay nada que pueda condenar a los hijos de Dios. Fuimos declarados ante el tribunal de Dios por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, fuimos declarados justos. ¿Y cómo los declararon justos si aún somos pecadores? Yo no sé cómo se hizo, pero el Señor los declara justos. Por el sacrificio de Cristo, quien pagó las culpas, quien llevó las culpas, que Él vino a este mundo como hombre, como un ser humano, pero sin pecado, fue observado, era como los sacrificios que hacían antes, que el animalito que tenían que matar era sin defecto, y en Él no se halló culpa. Bueno, eso todos lo sabemos, que en Él no había culpa. Él no podía pecar tampoco, porque Él tiene la naturaleza divina. Pero también era un ser humano, porque vino en carne para poder que fuera aceptada estas demandas delante de Dios, en carne, su propio cuerpo. Pero ese sacrificio fue perfecto. Bendito sea el nombre del Señor. Y gracias a ese sacrificio tan perfecto,
Hoy día nosotros, por el hecho de haber sido justificados, ahora no hay ninguna condenación. Ya fuimos declarados justos. Jesús, el camino al Padre, Él nos llevó al Padre. Él nos justificó. Él pagó por nosotros el precio, lo que merecíamos, el pago que teníamos nosotros, Él lo pagó Él. Bendito sea el Señor. Y por eso ahora, nosotros, aunque estamos en este cuerpo, aún todavía con esas huellas de pecado, con esas raíces que todavía quedan a veces, que el Señor nos ayude para poder en eso trabajar. Y la verdad que esta palabra es un poquito, bueno, estudiar ahora, cuesta más que antes. Estudiar los conceptos, pero bueno, ya me han ayudado bastante ya. Hoy día me levanté temprano, vi el y me querían ayudar. Y yo dije, lamentablemente, y le doy gracias a mis hermanos que estaban tan preocupados por mí. y le dije, pero eso no le quita que usted ore por mí, porque querían orar conmigo. Querían orar conmigo. Y yo le dije, no, que estaba preocupado de los afanes de esta vida. Y bueno, pero muy preocupado porque cuesta en realidad ver, pero hay cosas que, se me olvida esa palabra, están implícitas, que quiere decir que no están muy claras acá, o... Claro, eso se llama implícito, claro. No están escritas, pero el texto se refiere, así que igual vamos a poner atención a esto, porque para que el Señor me dé gracia para poder explicar, porque, bueno, como todo predicador nos excusamos que no podemos explicar bien. Yo siempre me excuso que no puedo escribir, y en realidad, en verdad, que si usted me ve un escrito, se va a reír. Y a mí me da vergüenza que usted vea un escrito así, por eso que lo rompo después. Pero estoy en eso de aprender. Estoy en los aprendizajes. Bueno, lo voy a pedir a la Susanita después que me enseñe a poder realizar un escrito como corresponde. Entonces, mis hermanos, el Señor puso algo en nosotros, su espíritu en nosotros, ¿cierto? Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ese Espíritu es el que nos libró, los regeneró. Y ese Espíritu es el que está en nosotros hoy en día. Porque en realidad, la condenación, ya no hay condenaciones porque Dios nos dio la salvación eterna. ¿Cierto? Porque yo le pregunto, ¿usted es salvo? Pues ya tendría que alabar al Señor por eso. Porque esto quisieran tenerlo, ojalá todos quisieran tener esto, pero no todos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, gracias al Señor que tenemos esa fuerza ahora, porque Él dice que nos libertó del pecado. Y si nos libertó del pecado, nos libertó de la muerte. Y esa es parte de la... Mira, el problema de la salvación
dice que hay tres cosas que pertenecen a esta salvación. La justificación, ¿cierto? Por fe, es una que la tiene el creyente. La regeneración y una vida en santidad. Entonces, la regeneración es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Porque usted nació de nuevo, ¿cierto? Las cosas viejas pasaron y aquí en adelante son todas hechas nuevas. Entonces, para que esto sea, la salvación sea una verdadera realidad en nosotros, tienen que estar estas tres cosas. Y esto lo provoca el Señor, no nosotros. Esto lo ha provocado el Señor. Porque llevar una vida en santidad, ay, es cierto, pero permita al Señor que el Señor nos ayude para poder mirar esta palabra, para que podamos tener ya que el Señor nos ha vinculado con su Espíritu, y el Espíritu el que ha transmitido todas estas cosas del Señor a nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor, y Él nos transmite su santidad también a nosotros. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, habiendo sido justificado, ahora ya empieza esta bendición, estos frutos, estos frutos que van progresivamente en nosotros, ¿cierto? Estos frutos que van haciéndose una realidad en nosotros porque son la evidencia de la justificación, una vida en santidad. Y ahí se evidencia los que andan, porque aquí hay dos formas nomás de andar. Una es andar con el Señor y otra es una es andar en el Espíritu y otra es andar en la carne. No hay otra forma. Y bueno, el Señor nos ayude a nosotros para que siempre nosotros por gratitud sirvamos al Señor. Esta declaración que hace de ninguna condenación y de esta libertad que tenemos, aprovechémosla. Aprovechémosla. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que aprovechar, no para esta libertad para hacer lo que queramos. Total, ya estoy listo ya. No hay condenación, ya. ¿Puedo hacer lo que quiera? No. Bendito sea el nombre del Señor. Porque esta unión cada día tiene que ir creciendo. A medida que va creciendo, esta unión, el hermano hablaba del esposo, la esposa, nosotros somos la esposa. Hay una unión, hay una relación y cada día hay una más, o sea, relacionarnos más del Señor, relacionarnos más con Él. Bendito sea el Señor, para que un día lleguemos también a una madurez, a una estatura. Que el Señor nos ayude. Por ello, he pensado esta palabra, he pensado en esta palabra que en los pensamientos que tiene el apóstol al decir estas cosas, poder introducirla aquí en esta carta, está muy bien puesta para que el hombre no piense
más allá de que Él no hizo nada para ser salvo. No hay obra en Él que haya dicho yo por esto, hago esto otro. Y para estar más cerca de Dios tengo que hacer esto y esto otro. Sino que es la misericordia del Señor. Es pura misericordia. Entonces el apóstol introduce esto para hacer la diferencia entre lo que significa andar en el Espíritu y lo que significa andar en la carne. Él nos está imponiendo algo ahora para que no, o decir como dice Gálatas dice que os ruego que andéis como es digno, no. Efesios 4, no, pero Gálatas tiene un pasaje donde dice andéis. Exacto. Claro. Aquí no dice, sino que es una declaración y esta comparación. ¿A qué nos lleva a nosotros esta y las bendiciones que tenemos de poder nosotros relacionarnos más con el Señor? Porque tenemos bendiciones y también tenemos el fruto de la santidad. Eso no está aquí explicado, pero como le decía antes, implícitamente no está. O sea, pero está ahí, pero no se ve. Bendito sea el nombre del Señor. Pero si usted lo mira bien, se va a poder entender esto. Bendito sea el nombre del Señor. Porque uno tiene que observar lo que es. Uno tiene que estar siempre pensando lo que es. Mirando el sacrificio del Señor, mirando si fuimos justificados, el por qué y para qué. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Espíritu del Señor va haciendo una obra preciosa en nosotros. Porque nosotros podemos tener nos da la fuerza, ¿cierto? Porque no podemos luchar solo frente a esta batalla con la carne. La carne, como dice, los tira para abajo y el Espíritu para arriba, como canta el hermano Jovino. El corito que cantaba antes. La carne tira para abajo y el Espíritu para arriba. Bendito sea el Señor. Y entonces esa lucha que tenemos, el Espíritu Santo nos ayuda. Y a medida que nosotros, porque esto puede causar en nosotros una débil relación, tener una débil relación, lo vamos a pasar muy mal. Porque dice que andar en el Espíritu produce paz y produce gozo. Aunque el mundo esté cayéndose a pedazos, como dice mi pastor, tenemos la paz del Señor y tenemos el gozo del Señor. Nos gozamos en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay algo que no nos produce esa paz cuando nosotros hemos faltado delante del Señor, ¿cierto? Que es a lo lejos, faltamos. Todos los días, dicen. Pero sepa usted que ahí está el Señor. Se cayó, párese al tiro mejor. No se aleje del Señor. Él murió por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Por eso no hay ninguna condenación, po. Bendito sea el nombre del Señor. Nada los puede, ni el acusador los puede acusar ahora. ¿Quién los acusará? Dice. Nadie. Usted ve que hay un pasaje donde ahí fue presentado José, me parece, y de una voz sale detrás, no, vestirle. Ve que venía con ropa. Bendito sea el nombre del Señor. Pero que el Señor nos ayude. Y eso es lo que ha hecho el Señor. Y eso
Lo ha dejado establecido el Señor, que Él iba a poner un espíritu en nosotros. Mire, si usted lee el Ezequiel 36, del 25 al 27, nosotros vamos a encontrar que el Señor había hablado a los hijos de Dios, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso que el Señor nos ayude. Entonces vemos ahora que la disposición del Señor siempre ha estado en el hombre. Y en esta salvación gloriosa también ha estado presente la Trinidad. Gloria a Dios. El Señor nos bendiga. Entonces, hay dos formas de andar. Y dice aquí, el 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Como que quedamos todos tristes. No estemos pensando cosas de la carne. Porque todo el ocuparse, ¿ves? Si aquí o uno anda en uno o anda en otro, o se ocupa en uno o se ocupa en otro. Ocupaos en vuestra salvación, dice. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso que, bueno, entender estas cosas, poder entenderlas, me trae una paz, pero también un dejo de que no he podido predisponerme en las manos del Señor y decir: Señor, aquí estoy. Bendito sea el Señor, porque su mente dice que es la carne, piensa en las cosas de la carne nomás. Y lo que hay en la tierra es animal, dice, todo animal diabólico. O sea, tener la mente puesta en la carne no lo lleva a ninguna parte. Y el ocuparse de la carne es muerte. Todo lo que es de la carne, toda ese viejo hombre, esa vieja mujer también, para que no seamos los hombres, ¿no? El viejo hombre, esa vieja mujer, ya todas esas cosas viejas pasaron. Y son todas hechas nuevas en el Señor. Entonces hoy día los hijos de Dios, ya que éramos miserables, bendito sea el nombre del Señor, miserable de mí, para que ya no andemos más con la cabeza agachada, sino que andemos con la cabecita en alto. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pensando ahora nosotros en las cosas del Espíritu. Bueno, ¿cómo el Señor nos puede ayudar aquí? Yo pensaba en decía cómo los bendice el Señor, de qué manera de qué manera el Señor con su Espíritu Santo nos ayuda a poder estar más cerca de Él. Porque tenemos que, nosotros, no mejoramos nuestra vida, es obvio. Pero si nos acercamos más al Señor, más fuerza vamos a tener, ¿cierto? Bueno, antiguamente, en los tiempos en el libro de los Hechos,
cuando empezó esta manifestación, donde los apóstoles, los discípulos se dedicaban a la lectura, a la palabra de Dios, se dedicaban a la oración, a servir las mesas. Acuérdese que Esteban era lleno del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Se preocupaban de los hermanos, se preocupaban de que nada les faltara, y bueno, había se unían entre ellos a orar, a cantar, a escuchar la palabra, se unían, se servían, comían juntitos, se relacionaban. Bueno, Dios nos bendiga a nosotros, porque esos para muchos se llaman los medios de gracia. Esos son los medios de gracia que el Señor ha dejado, porque los medios de gracia dice que los principales, bueno, aparte del bautismo y de la Santa Cena, es una cosa que casi los principales, pero bueno, está la palabra del Señor, la oración, la comunión con los hermanos y todo. Entonces, de ahí viene el Señor los bendice, porque el Señor no bendice a las personas solas. Que uno venga cuando quiera, ¿cierto? Que uno no se relacione tanto. O sea, uno dice, no, si yo en la casa leo, en la casa hago esto otro, todo lo hago acá. Pero donde el Señor bendice, los bendice en el cuerpo, en los medios de gracia que Él ha dejado. Y los vamos relacionando un poquito mejor. Hoy me costó entender eso ni lo entendía yo. Sino que ayer me puse a pensar, dije yo cuando ahí me dieron el tip, me puse a pensar, ¿y qué es esto? ¿Cuáles son? Siempre he escuchado al hermano Jovino que dice, por estar en los medios de gracia, pero nunca le he tomado el asunto. Pero mire que bueno, encontré que mientras nos relacionamos, mientras estamos escuchando la voz del Señor, los vamos llenando de su palabra, de su espíritu, y no tan solo eso, sino que, bueno, el otro día hablaba que escuchaba bien atentamente a mi pastor la última esta que hizo sobre los dineros, y también van incluidos. Imagínense. Y todo lo que uno haga para la obra del Señor está incluido en estos medios de gracia. Y me empecé, dije yo, chuta, el tiempo que he perdido. El tiempo que he perdido. Pero el Señor nos ayuda. A veces uno dice, no, yo estoy ya viejo y aquí, ¿qué voy a ir? Cuando el Señor nos va relacionando más con Él. Ahí el Señor los bendice en esa relación. Porque estamos, el Espíritu Santo como que está el Señor mismo que nos lleva hacia su Padre. Y nos bendice, nos ayuda, nos da la fuerza. Y así, porque en realidad nosotros viviendo de esa forma, a lo mejor en un servicio el Señor, ¿cuántas veces no ha sentido la presencia? El Señor lo llena, lo perdona. ¿Cuántas veces llegamos cansados aquí, agotados? Llegamos con algún problema y aquí el Señor, ¿cuántas veces nos ha ayudado aquí el Señor? Hemos encontrado una palabra de aliento. Bendito sea el Señor. Bueno, estamos en Cristo. Todo es en Él. Todo es en Él. Todo está en Él. En Él. Todo lo que encontramos bueno en Él. En Él. Somos santificados en Él. Fuimos bautizados en su muerte. En Él. Todo en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Por eso que el Señor nos ayude.
O cuando dice ocupaos en vuestra salvación, ocupaos en estos medios. Estar en estos medios de gracia. No hay otra forma. Bendito sea el nombre del Señor. Yo me gocé cuando yo entendí esto, porque pensé, dije a meditar, ¿qué significa esto? Y me gustó mucho. Dije yo, bueno, nunca es tarde. No hay que uno se encuentra viejo, dice yo, ¿qué? O voy a estudiar. Si el de mundo, los hombres de mundo a veces los dan una lección cuando ellos en la universidad 80 años. Usted tiene que decir, como dijo Caleb, tengo la fuerza. Tengo 85 años, pero tengo la fuerza para derrotar a estos gigantes. Tengo la fuerza para derrotar la pereza, diría yo, hoy en día. Bendito sea el nombre del Señor, porque en todo eso el Señor nos bendice. Cuando nos comunicamos con Él, le hacemos nuestras peticiones en oración, y tan flojos que somos para orar. Yo me cuento, yo soy flojo para la oración. Entonces, ¿cómo me voy a relacionar más con el Señor? Pero no tengo tiempo, que a veces oro un minuto, porque no tengo más tiempo. Pero ¿cuántas horas no paso viéndome una película? Bueno, no tiene nada de malo ver una película, pero estoy a veces viendo una serie como 4, 5, 6 horas. ¿O no? Y eso pasa con todos nosotros. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al celular? Ahí los pilló. Hoy, ayer veía a mi sobrina, a mi nieto Diego, que me dice, tal, ya, a mi nieto Diego. Mi nieto Diego se desespera y se enoja. Me preguntó, yo pensé que me estaba diciendo, tiene un enchufe, me dijo, para colocarle al celular, era. Y yo pensé que me estaba pidiendo para llevárselo a la casa. No, le dije yo, el único que tengo. Y empezó a demacrarse así. Y a agachar la cabeza así. Como que le hubieran sacado, no sé. O le hubieran pegado una bofetada, una cosa así. Después le dije, no, el único que tengo. ¿O lo queréis para? No, para ahora. Me dijo, ahí está. Y no le hacía la cuestión así. Más frustrado que uno. Bendito sea el Señor. Es una cuestión que, bueno, nosotros antes también, pues si no podíamos, yo cuando estaba cabro también, andaba por ahí jugando al taca-taca y tarde entera jugando a los taca-taca. Bendito sea el nombre del Señor, jugando a la pelota. Bendito sea el Señor para siempre. Pero bueno, que el Señor nos ayude. Entonces, oiga, mire, si el Señor usted sabe que dijo, con el sudor de tu frente te ganarás el pan, ¿cierto? Y todo el mundo se ocupa en trabajar, ocupados, porque el trabajo como que lo dignifica a la persona. Si no hubiera dejado eso el Señor, imagínese cómo estaría el mundo. Ocupaos en vuestra salvación. Bendito sea el nombre de Dios. Es un trabajo también. Yo lo miro como un trabajo, no sé usted, pero hay que ocuparse, porque si no, ahí vamos a estar. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí cuando uno no está ahí, se decae, falta, no tiene ánimo. Entonces viene una decadencia espiritual que lo hunde a uno, como que ya no existe el Señor, ya no está el Señor conmigo. Bendito sea el Señor. Y si uno se desespera y lo pasa mal, no hay paz, no hay alegría, no hay gozo. Por eso que teniendo la salvación en nuestras manos,
yo tengo paz y tengo gozo, porque lo demás no me interesa. Lo demás no me interesa, porque el Señor si uno se dedica a las cosas del Señor, Él también se va a preocupar de nosotros, de los demás, si las cosas todas vienen por añadidura. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, usted sabe lo que significa ya las cosas de la carne. El que es de la carne es, el que es del espíritu es, y el que es de la carne es, ¿cierto? Bendito sea el Señor. Y la carne nunca va a estar en paz con el Señor. Dice que son enemigos, y no se pueden sujetar a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno, no hay nadie. Todos se desviaron. ¿Quién va a decir yo voy a buscar a Dios? El Señor nos echa fuera el corazón contrito y humillado, pero ¿quién va a buscar a Dios con un corazón humillado? A lo mejor con otros intereses buscarán a Dios, pero no con un corazón verdaderamente humillado. Bendito sea el Señor. Entonces la carne no puede, difícilmente. Dice nosotros ya no andamos conforme a la carne. Y aquí dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios de ninguna manera. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y está bien claro eso. Se deja claro eso. Dice, voy a volver a leerlo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Bendito sea el Señor. Porque no todo, a veces estamos aquí, pero podemos estar no en las manos del Señor, por mal. Y este es el precioso momento en que el Señor está hablando para que empiece a buscar la presencia del Señor, para que el Señor los perdone, humillarlos delante de las plantas del Señor, si eso es lo que tenemos que hacer, humillarnos las plantas de Él para que Él nos perdone y nos ayude y nos meta al camino. Bendito sea el nombre del Señor, porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Porque ya no vivimos según la carne. Si usted está viviendo en la carne y no tiene el Espíritu, siente que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y eso es terrible. Bendito sea el nombre del Señor. Porque nosotros estamos en un camino, en un andar que nos lleva a la vida eterna. Estamos en un cuerpo pecaminoso, pero poder tiene el Señor para lavarlos en su preciosa sangre y hacerlos una nueva criatura. Poder tiene el Señor para perdonar nuestras faltas. Bendito sea el nombre del Señor. Como dice aquí, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu, porque Él vivificó nuestro espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Más el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, mire, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Mire la presencia, pero mire, fíjese aquí, más vosotros no vivís según la carne, sino el Espíritu.
Si es que el Espíritu de Dios, ahí ya tenemos el Espíritu de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, y después dice que, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos también lo levantará. Ahí tenemos la Trinidad, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor, para que tengamos confianza en el Señor, que un día llegaremos, ya no vamos a sufrir más con este cuerpo de muerte, porque, como dice 1 Corintios 15, ¿cómo nos levantaremos? ¿Con qué cuerpo? Bendito sea el nombre del Señor, con un cuerpo nuevo. Ahí va a parar el sufrimiento. Y ya cuando los vamos de este mundo, como decía nuestro hermano allí, le vamos a decir: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Porque dice el último verso, lo voy a volver a leer. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, por supuesto que está morando en nosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. También nos va a levantar a nosotros. Un día nos levantaremos con Él. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Qué más esperamos de esta vida? Relaciónese con el Señor. Relaciónese más con el Señor. Él ha dejado, ya le expliqué los medios de gracia, para que nos relacionemos más con el Señor. Ese mismo Espíritu que nos ha ayudado, que está en nuestra vida, también un día dice que ese mismo Espíritu que levantó a Cristo también nos levantará a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Ya sabemos que el Espíritu Santo es el que nos ha comunicado la victoria del Señor. Él nos comunica la victoria, que Él venció la muerte, venció el pecado. Y nosotros en Él, ¿qué somos? Más que vencedores. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso ayúdenos el Señor, hermano. Ayúdenos. Busquemos la presencia del Señor. Él trae paz. Él trae gozo. Bendito sea el nombre del Señor. No digo, hermano, que usted está en la carne. No puedo decirlo. Porque usted es un hijo de Dios. Está el Espíritu Santo dentro de su vida. Lo único que va a pasar es que los vamos a sentir muy mal y vamos a llevar una vida muy, como dice el apóstol Pablo, miserable. Y la verdad que uno no quiere terminar los días miserables, hermano, sino que siempre ahí al lado del Señor, bendito sea el nombre del Señor, una buena relación con Él. Y un día Él nos presentará ahí delante de Dios, el Señor. Se terminará un cuerpo nuevo. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque tengamos que ir, esta semilla va a la tierra, pero de ahí sale una nueva. Un nuevo cuerpo. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, pues, mis hermanos, que el Señor nos siga ayudando, nos siga fortaleciendo y no lo llenemos de dudas en nuestras vidas. Porque el que empezó la buena obra nos llevará hasta el final. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Oramos al Señor? Padre bendito, lleno de amor, de misericordia, cuántas gracias tengo que darle, Señor, por esta porción maravillosa, su palabra, la cual abre nuestros sentidos, Señor, para poder observar, Señor, Dios mío, lo que tú has hecho, Señor, que siempre esté en nosotros, Señor, lo que tú hiciste, lo que tú pagaste, lo que tú absolviste, mis pecados, mis faltas, mis errores, toda esa vieja naturaleza, Señor, que no éramos esclavos. Tú nos libertaste de esta esclavitud, Señor. Tú nos diste libertad, Señor.
y por medio de tu Espíritu Santo nos regeneraste, Señor. Hoy día somos nuevas criaturas, Señor. Hoy día, Señor, te alabamos, te bendecimos tu nombre. Hoy día nos llevas por un camino, un andar, Señor, y nos llevas por una preocupación, Papito, por una ocupación también, Señor, Dios mío, de poder agradarte a ti, Señor. Danos fuerza, danos fe, síganos dando esperanza, Señor, en nuestras vidas. Que nunca decaigamos, Señor. Papito del cielo, gracias, porque ninguna condenación hay para nosotros, Señor. Después que éramos condenados, estábamos, Señor, en el infierno mismo, y de ahí nos levantaste y nos sacaste, Señor. Gracias por elegirnos, Señor. Gracias por ser nuestro Padre, por considerarnos tus hijos ahora. Gracias porque nada nos falta, Papito. Señor, gracias porque tu Espíritu, tu Santo, Señor, nos acompañará hasta el final de nuestra vida. Señor, ya descansaremos de este cuerpo, Señor. Dios mío, de este cuerpo de muerte, Señor. Y nos levantaremos con un nuevo cuerpo, Señor. Semejante al suyo, como dice su palabra. Señor, muchas gracias por esta palabra que nos ha dado y grábela en lo más profundo de nuestros corazones para ponerla por obra, Señor. Y así bendiga todos los mensajes que van a venir adelante, Señor, de esta Romanos hasta terminar el libro de él, Señor. Le imploramos, Señor, estas bondades por los méritos gloriosos de Cristo, nuestro Salvador. Amén.